Hola, ¿qué le pasó al doctor? ¿Se asustó? No, doctor, no me asusté. Ah, no, puede ocurrir cualquier cosa. De pronto, ajá, se le dio nervio, alguna cosa y bueno. Empezamos, No, doctor. no, tranquilo. Ya estoy tratando de ver lo que está en pantalla. Doctor, no puedo ver lo que está en pantalla, pero igual yo puedo ir guiándome de las diapositivas que tengo en el celular. Ah, bueno, hágale, ¿Usted me doctor. permite? No importa. No, hágale, no hay Listo. problema. El contenido lo vemos y usted nos los aclara y usted va pidiéndole a su compañero que le vaya pasando. Claro, doctor, claro. En estos momentos está la del título, así que, por favor, Walter, avance a la siguiente diapositiva. Eso, ya estamos en la definición. Comenzamos, doctor. Hágale. Listo. Bueno, buenos días. Nuestro tema es poner este taponamiento cardíaco o de otro modo pericarditis aguda. Eh, ¿Qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco viene siendo una alteración grave del funcionamiento del corazón como una consecuencia de un derrame pericárdico, ya sea de gran tamaño, en el cual se puede ver comprometido por cierta compresión el corazón, lo cual va a impedir que éste trabaje de manera óptima, en su manera óptima. En la imagen que están viendo, que es una imagen donde se observa la cavidad pericárdica, hace referencia a que el pericardio como tal, viene siendo, tiene forma de un saco, el cual envuelve el corazón. Además de envolver el corazón, también envuelve a lo que sería el pedículo arterial, que sale del mismo corazón, e igualmente los pedículos venosos que llegan a este. Este saco pericárdico se divide en un pericardio fibroso y en un pericardio seroso. En la imagen puede darse cuenta que alrededor del pericardio seroso se encuentra el pericardio fibroso. En el pericardio seroso se va a encontrar un espacio, el cual se va a llamar espacio pericárdico. En ese espacio pericárdico es donde va a pasar líquido. Puede pasar la diapositiva. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que la membrana del pericardio, en su mayor extensión, vendría siendo, es de material fibroso. Entonces, como es de material fibroso, esto lo que va a ocasionar es que el corazón que no se estire con cierta facilidad. De modo que una vez, que se produce el llenado una vez que se produce el llenado de líquido de manera óptima, este va a estar en cierta cantidad. Cuando el líquido que se encuentra en el espacio pericárdico sobrepasa el límite o esa cantidad, va a ocasionar que se aumente la presión. Al aumentarse la presión, esto lo que ocasionará es que el corazón no trabaje de una manera óptima. Entonces, en la fisiopatología, en esta fisiopatología podemos decir lo siguiente, y es que al incrementarse la presión torácica, se va a producir acumulación de líquido, acumulación de líquido. Esta acumulación de líquido lo que va a proporcionar es que al momento del llenado en los ventrículos, estos se llenen con una menor cantidad. Como segundo, va a ocasionar que haya una elevación alta de la presión,
lo cual va a ocasionar que haya en la imagen que están observando, en esa imagen que están observando, hace referencia a lo que les acabo de decir. Disculpen. Nos dice que el líquido en el interior del pericardio ejerce presión sobre el corazón. Quiero que tengan en cuenta que el límite en el cual se empieza a ver una afectación en el corazón por el líquido puede ser de una cantidad de 100 mililitros. Entonces, al haber esa cantidad ya sobrepasada, el líquido en el interior del pericardio va a ejercer una presión sobre el corazón. Posterior a ello, dicha presión evita que el corazón se expanda por completo y se llene de sangre en toda la capacidad. Entonces, al no haber un buen trabajo del corazón, va a ser, las cámaras ventriculares van a ser como si se llenaran de sangre, pero realmente no es sangre, sino que es presión. Entonces, al entrar una cantidad menor de sangre que sale del corazón, la sangre que sale del corazón va hacia los tejidos. Entonces, como esa sangre sale de manera incompleta, como no hay una cantidad de sangre normal, los tejidos van a recibir una cantidad de sangre insuficiente. Al haber una cantidad de sangre insuficiente, va a provocar que el paciente presente latidos acelerados, un brusco descenso en la presión arterial, aceleración de la respiración, sensación de pánico, hinchazón de las venas del cuello, y posterior a ello el paciente puede llegar a perder el conocimiento y una muerte súbita. En la imagen que están viendo a su derecha van a encontrar lo que sería la triada de Beck, que se va a explicar más adelante, pero quiero que tengan en cuenta que esta triada de Beck en el taponamiento cardíaco agudo va a representar una parte importante para dar con el diagnóstico. La triada de Beck está conformada con una ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lentos y una hipotensión arterial. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología de esta patología, se puede decir que los pacientes van a presentar un momento. Los pacientes van a presentar ciertas anomalías que van a ir en cadena o de una forma continua. Algunos de estos factores como tal que afectan el taponamiento vendrían siendo, primero, una pericarditis idiopática. La pericarditis idiopática vendría siendo un síndrome en el cual hay presencia de inflamación pericárdica, la cual tiene un origen desconocido. Como segundo va a encontrarse lo que sería la pericarditis infecciosa. ¿Qué vendría siendo la pericarditis infecciosa? La pericarditis infecciosa se genera como una forma secundaria a una enfermedad infecciosa, que puede pasar de grave, que puede pasar de leve a severa. Igualmente puede estar un trauma. El trauma puede ser de tipo directo
o indirecto. En el directo se van a contar lo que sería un trauma torácico abdominal, quirúrgico o una cateterización cardíaca o una perforación esofágica. En el indirecto sería un trauma torácico no penetrante o una irradiación terapéutica de mediastino. Como cuarto factor predisponente se encuentra lo que serían las neoplasias. Entre estas se pueden encontrar lo que sería el mesotieloma, una metástasis, y hay que tener en cuenta que el mesotieloma no es más que un tumor del tejido que recubre los pulmones, estómago, corazón y otros órganos. Como quinto factor vamos a encontrar lo que serían las enfermedades de estructuras contiguas. Entre estas se puede encontrar lo que sería un infarto al miocardio. Siguiente diapositiva. También se va a encontrar lo que sería trastornos del metabolismo. Entre estos trastornos del metabolismo se van a encontrar uremia, coagulopatías, milcedemas. El milcedema es una alteración de los tejidos que se caracterizan por presentar una acumulación de líquidos. Como séptima vamos a encontrar lo que serían enfermedades autoinmunes. Entre estas enfermedades autoinmunes hay que tener en cuenta que la pericarditis con derrame o una vasculitis o con las genopatías, entre estas sería el lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática o artritis reumatoidea. Como octava vamos a encontrar que también hay otras causas que pueden afectar o son predisponentes. Entre estas vamos a encontrar lo que sería la enfermedad del suero. Esta enfermedad del suero hace referencia a una reacción producida por las proteínas que circulan en el suero. También vamos a encontrar el síndrome de Reiter, el síndrome de Löffler y una pancreatitis. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que esta patología va a tener signos agudos y signos crónicos. En los signos agudos, como le dije anteriormente, se puede encontrar lo que sería la triada de Beck. La triada de Beck es característica porque se presentan 3 signos, los cuales son una presión arterial baja, la elevación de la presión venosa central y ruidos cardíacos apagados. En esos ruidos cardíacos apagados hace referencia a que el sonido normal del corazón sería lud-dub, pero en estos sonidos apagados el sonido del corazón no va a ser lud-dub, sino que va a ser dub-dub. Igualmente el paciente va a presentar extremidades frías, al hacer referencia a las extremidades frías, quiere decir que el paciente va a presentar frialdad tanto en manos como en piernas. También se van a encontrar lo que serían los pacientes estupurosos o pacientes agitados. Una taquipnea y el paciente puede presentar taquipnea o puede presentar taquicardia. Fiebre, sobre todo si es de etiología infecciosa. También puede presentar piel pálida o azulada o gris. Y igualmente va a presentar hipotensión. En cuanto a los signos crónicos, este paciente va a presentar oliguria como una insuficiencia renal por el bajo gasto cardíaco. Va a presentar frialdad y cianosis, taquicardia, disnea de esfuerzo reposo, signo de Kussmaul. Este signo de Kussmaul hace referencia a una patología. Sigue su compañero, doctor.
escucha, doctor? ¿Escucha, doctor? Lo escucho. Listo, bueno. Aquí el compañero estaba mencionando los síntomas, los signos crónicos de la enfermedad. Aquí estaba mencionando el signo de Kuhn-Maul, que prácticamente la presencia de ingurgitación yugular por aumento de la presión venosa central, lo cual se da obviamente por el aumento de la presión a nivel del pericardio, lo que genera el poco llenado o una alteración de la diástole del corazón. Se da un mal llenado a nivel auricular derecho, posteriormente ventricular derecho, aumento del tabique interventricular, lo cual va a producir directamente una afectación a nivel del ventrículo izquierdo, una disminución del volumen del ventrículo izquierdo, perdón, y posteriormente se da un bajo volumen de eyección, lo que va a generar lo que sería congestión vascular periférica y los demás síntomas clínicos y manifestaciones clínicas, cianosis, disnea, disminución de la presión venosa pulmonar, lo que va a generar todo lo que serían los síntomas más significativos del taponamiento. Él anteriormente mencionó la triada de Beck, que es unos importantes de lo que sería por técnica determinamos que el paciente ha presentado una pericarditis aguda y tenemos hay que sospechar directamente de un derrame pericárdico, lo cual puede llevar a un shock hipovolémico del paciente y posteriormente la muerte. Hay que identificar esas señales. La ingurgitación yugular hace referencia directamente a lo que le mencioné, el aumento de la presión venosa central y la hiposonoridad cardíaca, que está relacionada directamente con el aumento de la presión a nivel del pericardio y la baja contractilidad de las cavidades cardíacas, mal llenado, mal afectación directa de la diástole, que es el llenado, como lo mencioné, y hay que mencionar que las presiones en el taponamiento cardíaco, la presión sistólica, presión diastólica, generalmente se encuentran algo igualadas. Por eso más adelante les voy a mencionar lo que sería el pulso parógico, que es un factor bastante importante, un factor diagnóstico bastante importante al momento de encontrar un taponamiento paradójico, doctor. Sigue, Pulso paradójico. Sí, pulso paradójico. Sí, paradójico. Siguiente diapositiva, por favor, Walter. Entonces, aquí está la triada de Beck, conjunto de señales médicas que nos indican la alteración a nivel del taponamiento cardíaco, ingurgitación yugular, que es el aumento de la presión vascular, de la presión venosa central. Tenemos aquí los ruidos, la hiposonoridad cardíaca, que al momento de realizar el examen físico vamos a escuchar los sonidos bastante opacos, como amortiguados por la misma presencia de una alta cantidad de líquido a nivel del espacio pericárdico. Y tenemos la hipotensión arterial, que es el signo, por así decirlo, más grave, que se puede estar relacionado directamente con el derrame pericárdico, lo cual puede llevar al shock hipovolémico del paciente y posteriormente la muerte. Obviamente se va a ver afectado tanto la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca del paciente. En este tipo de patología hay diferentes métodos o diferentes procesos compensatorios en el sentido de que el cuerpo, al momento de detectar lo que sería la falta de llenado, el bajo volumen de eyección, va a realizar métodos compensatorios, como sería uno muy importante, el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, que prácticamente promueve la hiperacción adrenérgica y
inhibición del sistema parasimpático para que así se dé una mayor contractilidad a nivel del músculo cardíaco, como método compensatorio para que se dé una mayor perfusión, pero generalmente cuando se da esta presentación, el paciente presenta un taponamiento cardíaco agudo, pues el cuerpo no tiene tiempo de reaccionar como debería, y pues ahí va a presentar unas manifestaciones clínicas graves de esta patología. También tenemos otros métodos compensatorios como sería el retorno venoso aumentado, lo cual pues puede que el cuerpo se engañe porque al momento de generar un mayor retorno venoso no se realiza como tal un buen llenado a nivel de la aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque se da estas dos cavidades van a estar altamente comprimidas, lo que va a generar que se dé una mayor compresión a nivel del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, lo cual va a generar también un problema bastante severo en esta enfermedad. Sí, bueno, aquí pulso paradójico. Pulso paradójico es aquel en el cual podemos, bueno, le voy a explicar. Cuando se habla de un pulso paradójico, se habla de un pulso en el cual nosotros podemos identificar que la presión sistólica, la presión diastólica, tiene una variación de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Pues ya teniendo en cuenta obviamente las diferentes manifestaciones clínicas del paciente, y teniendo en cuenta que sí se esté dando, una pericarditis en ese paciente. ¿Cómo se toma el pulso paradójico? Bueno, creo que se lo explico más adelante. Entonces, el pulso paradójico se da, pues básicamente, voy a decirles por qué se da. Se da básicamente porque existe una relación interventricular diastólica. Creo que así es el término correcto para definir la relación entre los llenados de los dos ventrículos, como se lo venía mencionando. Si se da un mal llenado ventrículo derecho, se da un mal llenado ventrículo izquierdo. Además de esto, teniendo en cuenta la compresión causada por el aumento del líquido pericárdico a nivel del ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta también el aumento de la presión del tabique interventricular, esto va a generar lo que sería el pulso paradójico, lo cual podemos identificar en el examen físico de una forma bastante sencilla al momento de tomar la presión y dándose cuenta uno como médico la variación anómala que tiene la presión sistólica de la presión diastólica. Sigue, Walter. Bueno, síntomas. Bueno, acá los síntomas del taponamiento cardíaco tenemos ansiedad, paciente con taquinea, taquicardia, respiración. El paciente puede presentar síncope, lepotomías, lo cual nos puede indicar que el estadio de esta patología es bastante grave, lo cual pues puede llevar a una muerte súbita totalmente del paciente. Y pues hay que hacer un seguimiento bastante importante a los pacientes con diferentes enfermedades subyacentes, enfermedades que pueden predisponer al taponamiento o a la pericarditis. Tenemos enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos tuberculosis, si se da una propagación a nivel de una infección, ya sea la tuberculosis o sea otro tipo de enfermedad que pueda generar un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio a nivel del pericardio. Y bueno, tenemos cianosis, tenemos palpitaciones, tenemos incluso en algunos pacientes que se da unas hepatomegalias incluso, y también pues podemos correlacionar como un proceso crónico en el paciente. También se puede dar lo que sería el daño crónico renal por alteración del gasto cardíaco y demás complicaciones que también se encuentran asociadas al taponamiento cardíaco.
Sí, igual. Examen físico. Bueno, en la inspección hay que tener muy en cuenta bueno, el estado en que se encuentre el paciente. Generalmente el paciente se va a encontrar bastante inquieto, va a estar, va a presentar piel azulada, va a presentar taquipnea. Vamos a identificar que el paciente se va a encontrar agitado. Si ponemos cuidado, vamos a poder identificar en los estados crónicos del taponamiento y de la afectación pericárdica la ingurgitación yugular, lo que sería el síndrome de Kussmaul. También el paciente va a presentar cianosis, disnea y demás afectaciones que nos van a indicar lo que sería el taponamiento cardíaco en su estadio agudo o crónico. Sí, Walter, por favor. Bueno, en el examen físico a identificar un ataque cardíaco que nos va a indicar tensión. Podemos identificar aumentada, va a buscar por normal de las cavidades cardíacas. Vamos a identificar la frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada y demás. Sí, igual. Esto casi no. Percusión, bueno, vamos a identificar la matidez anormal en el precordio, pues obviamente por el aumento del líquido pericárdico, vamos a identificar la matidez aumentada. Vamos a identificar también el choque de punta alterado. Esto se puede dar. Bueno, la matidez generalmente la vamos a identificar en pacientes que hayan tenido el derrame pericárdico, en donde pues obviamente se debe realizar el tratamiento y el seguimiento adecuado para poder corregir o para poder dar una pronta solución y mejorar el diagnóstico del paciente. Sí, igual. Bueno, y aquí pues la ocultación, pues vamos a identificar el descenso anómalo de la presión sistólica. Como lo había mencionado, generalmente se da un equilibrio de la presión sistólica y la presión diastólica, que va a tener una variación de 10 milímetros de mercurio aproximadamente. El pulso paradójico es muy importante para poder predecir o para poder identificar el taponamiento. Vamos a tener ruidos cardíacos bastante opacos. Vamos a tener hiposonoridad, como lo había mencionado. Ahí tenemos un detalle o una señal de la triada de B, como lo había mencionado. No se van a reportar crepitantes ni ningún otro tipo de alteración de ese tipo. Sin embargo, sí vamos a identificar lo que sería el roce pericárdico, del cual el paciente nos va a manifestar con dolor opresivo a nivel del tórax, dolor precordial bastante, que el paciente generalmente lo va a manifestar en forma grave, en un estadio aproximadamente de 7 sobre 10 en la escala del dolor, y pues así podemos ocultar el taponamiento.
Sí, igual. Y el diagnóstico, obviamente, aquí la prueba de oro es el ecocardiograma, en el cual vamos a identificar directamente el taponamiento y la alteración a nivel del pericardio. También se puede realizar una radiografía de tórax y un electrocardiograma, en el cual vamos a identificar obviamente las diferentes variaciones a nivel de las ondas y de los cementos, el cemento ST, que se va a ver bastante afectado por directamente alteración en la diástole. Pero aquí la prueba de oro es el ecocardiograma, en el cual vamos a identificar el taponamiento, vamos a identificar la distensibilidad del pericardio y vamos a identificar la constricción de las cavidades cardíacas. Generalmente la más afectada es el ventrículo izquierdo. Sí, igual. Gracias, doctor. Doctor Heisner, ¿me escucha? Le escucho. Le hago una pregunta. En realidad van a ser varias preguntas, pero la primera es, regresando a la anterior diapositiva, me dice que el ecocardio es el qué. La ecocardiografía. Sí, ¿qué es? Es la prueba de oro para identificación del taponamiento cardíaco. Pero eso no es lo que dice ahí en su diapositiva. Ah, bueno, obviamente, pues el médico va a identificar los diferentes síntomas, la triada de Beck, pero a nivel de imagenografía, pues la ecocardiografía es la prueba de oro. ¿Y qué cambios se verían en el ecocardiograma que indicarían taponamiento cardíaco? Primero que todo, se va a ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿No? No. ¿Dónde leyó eso? Creo que lo leí en un artículo, pero no. Pues yo le recomiendo que lo busque porque yo creo que eso no es así. Yo no soy cardiólogo, pero estoy casi seguro que eso no es así. Pues ¿Qué no. otro cambio? Vamos a ver. Ya que usted lo mencionó, usted se metió solito ahí. Yo no le dije que se metiera, pero bueno. Ya que lo menciona, pues aclarémoslo, porque seguro sus compañeros están deseosos también de saber cómo es un ecocardiograma de un paciente con taponamiento cardíaco. Puede que se identifique pues por así decirlo, los síntomas Síntomas por ecocardio, eso está como que grave. De la contractilidad a nivel del músculo cardíaco, porque usted sabe que en el taponamiento el paciente va a tener una deficiencia al momento del cuerpo, buscar una compensación, va a aumentar la contractilidad para buscar así pues aumentar la voremia, pero como tal ahí se va a identificar la prolongación de la contractilidad del músculo cardíaco. No sé si un compañero sabe y me podría ayudar ahí. Y sí, parece que su compañero no es tan compañero, hermano. Está viendo que usted se está ahogando y no le tiran un salvavidas, no se tira al agua. Estoy dejando que él terminara su idea. Que se ahogue, doctor. Ya está, ya yo creo que ya por ahí debe ir como 4 metros ya bajo el nivel del mar. Bueno, realmente como dijo él, la sobrecarga, por decirlo así, la presión se va a aumentar, va a ser en los ventrículos no izquierdos, sino en los ventrículos derechos se va a ver un mayor aumento de la presión.
Entonces, en cuanto a la idea del el ecocardiograma que él dice, realmente lo que se va a hacer con este estudio es ver la manera en que se encuentran en que se encuentran las partes, o sea, en que se encuentran las partes del pericardio, o sea, la separación de las partes del pericardio como tal. ¿Por qué se va a observar esto en la ecocardiografía? Se va a observar porque con esta imagen van a darse cuenta de que hay una separación, entre las hojas viscerales y las hojas parietales, y lo que van a buscar es si el líquido que se encuentra es sangre, y si el líquido que se encuentra es sangre, obviamente pues por eso se dice que sería una de las, como mi compañero dice, sería el método más viable para diagnosticar la pericarditis como tal. Ay, muchachos, muchachos. ¿Va a decir algo, doctor? Sí, me ha tocado decirlo todo, muchachos. No sé qué pasa con ustedes. Ustedes se metieron solitos ahí. Yo no los dije que las pruebas diagnósticas entraban en la exposición. Pero ya que se metieron solitos, por lo menos hagan un poquito de investigación. O sea, no se me presenten así. ¿Ya? Porque saben que ustedes me dan una puertecita y por ahí me meto. Por eso me llamó la atención que el gol estándar, y la verdad el gol estándar es clínico. Si ahí lo tienen escrito ustedes mismos. O sea, yo clínicamente puedo definir un paciente con un taponamiento cardíaco, eso es seguro. El ecocardio me puede ayudar en pacientes con signos premonitorios de taponamiento cardíaco, claro que sí. Tienen que tener en cuenta que para que haya un taponamiento tiene que haber más de 2 centímetros de desplegamiento de las hojas del pericardio, empezando por ahí. Y además de eso, acuérdense que ese líquido está ejerciendo una presión sobre el miocardio. Entonces tienen que imaginarse que si ustedes tuvieran claros los conceptos de anatomía y de histología, esto les saliera así de taquito, como dice, pero no los tienen. ¿Por qué? Porque la fibra miocárdica del ventrículo derecho es más delgada que la del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho maneja volumen y el ventrículo izquierdo maneja presión. Entonces, la pared miocárdica, la pared libre del ventrículo derecho y de la aurícula derecha es mucho más delgada que la de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué se observaría? Primero, la separación de las dos hojas del pericardio, que si llega a más de 2 centímetros quiere decir que hay un volumen aumentado de líquido pericárdico. Segundo, el colapso de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Ya? También puede haber colapso del ventrículo izquierdo. ¿Y eso qué va a hacer? Cuando se colapsa la aurícula derecha y el ventrículo derecho se aumentan las presiones. Y eso es lo que explica la ingurgitación yugular. Se aumenta la presión venosa central. Y al aumentar la presión venosa central se aumenta la presión sobre la cava superior y por eso ven la ingurgitación yugular, pero también se aumenta sobre la cava inferior. Y ese es otro signo ecocardiográfico. ¿Por qué? Porque se pierde el colapso inspiratorio de la cava inferior. Y además de eso, se van a exagerar las presiones en las válvulas cardíacas durante la inspiración. Cada vez que el paciente inspire, cada vez que aumente la presión intratorácica, va a aumentar la presión intrapericárdica y se va a producir más colapso del ventrículo derecho, de la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo. Y al aumentarse la compresión sobre esas cavidades, se va a aumentar la presión intracavitaria,
y va a pasar más rápido la sangre de una cavidad a otra, porque se está aumentando la presión durante la inspiración. Y cada vez que eso aumente, obviamente va a disminuir más el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y se va a disminuir más el gasto cardíaco. Y eso explica el pulso paradojal. Eso tienen que saberlo, muchachos. Denme un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla una insuficiencia ventricular derecha al aumentarse la presión sobre la cava superior, ¿sí? Obviamente puede haber una alteración en el retorno venoso de la sangre del cerebro y puede haber un aumento de la presión intracerebral y eso puede producir un síncope. A eso asociado a que también disminuye el gasto cardíaco y eso también puede producir hipoperfusión cerebral y puede producir un síncope. Al aumentarse la presión sobre la vena cava inferior, se va a aumentar la presión sobre el sistema portal. Va a aumentar la presión intrasinusoidal a nivel del hepatocito y eso va a puede producir hepatomegalia, puede producir dolor en hipocondrio derecho por distensión de la cápsula de Gleason. Y con el disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Se produce hipoperfusión renal y sobre el aumento de las presiones sobre el corazón derecho y el aumento de la cava inferior y el aumento sobre el sistema portal, se va a producir edema. ¿Por qué? Porque comienza la reabsorción de sodio y agua por la caída del gasto cardíaco, ¿sí? Porque se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona para la reabsorción de sodio y agua y se aumenta la presión sobre el corazón derecho y la presión sobre la cava inferior y eso hace que se aumente la presión venosa a ese nivel y se produzca extravasación de líquido hacia el espacio intersticial y se van a presentar los edemas. Y como hay una caída del gasto cardíaco, hay un descenso de ese gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el pericardio lleno de líquido está comprimiendo el ventrículo izquierdo y está disminuyendo el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y el periodo de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo obviamente se ve disminuido porque el volumen es poco, porque la presión está aumentada extracardíacamente. Eso genera obviamente que ciertos varoreceptores que están a nivel de la aorta y de la carótida detecten esa disminución
del gasto cardíaco detecten la disminución de la presión de salida y eso produzca un estímulo sobre la corteza suprarrenal, sobre la médula suprarrenal, la corteza, perdón, suprarrenal, y eso genere el estímulo de producción de catecolaminas y se activen los receptores alfa y los receptores beta y traten de subir el tono vasomotor de las arterias y aumentar la contractilidad del miocardio, produciendo la taquicardia. Al ver esa disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión de perfusión sistémica, se disminuye la presión de perfusión renal, se disminuye la tasa de filtrado glomerular y se disminuye el ritmo diurético. Eso produce oliguria. Difícil esto. Regresen la diapositiva anterior. Típicamente sí, los campos pulmonares están respetados, pero puede presentarse una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces pueden haber estertores crepitantes. El roce pericárdico tiende a desaparecer porque está el derrame pericárdico presente, ¿sí? Regrese. La matidez cardíaca no la supieron explicar, yo se las definí en la clase de semiología cardíaca. ¿Ya? El área de matidez cardíaca está definida entre el cuarto y quinto espacio intercostal entre línea paraesternal izquierda y línea medioclavicular izquierda. Ese cuadradito que está definido por esa zona anatómica es el área de matidez cardíaca. En pacientes con derrame pericárdico, el área de matidez cardíaca se puede extender hasta el tercer espacio o segundo espacio intercostal dependiendo de la magnitud del derrame y puede extrapolarse hasta el sexto espacio intercostal con línea axilar anterior. ¿Ya? Eso dice matidez cardíaca de 3 a 6 IC normal. ¿Qué quiere decir? Pregunta para los expositores. ¿No me escuchan? Sí, doctor, no, que la matidez cardíaca va desde el tercer, aquí pues creo que el dato está mal, del tercer al séptimo espacio intercostal normalmente. Por eso le modifiqué el volumen mínimo. Y bueno, es su presentación, doctor. La anterior. Al examen físico, la taquicardia, la frecuencia cardíaca, ¿cómo se evalúa? ¿En la palpación o en la auscultación? Pregunta para los expositores. Se puede identificar en la ocultación, pero en la palpación, en este caso, como es un ritmo cardíaco bastante aumentado, con un choque de punta bastante agravado, se puede identificar en la palpación. ¿Qué es agravado? No agravado, aumentado, doctor. El choque de punta, ¿usted cree que está aumentado? Pues no sé qué quiere decir aumentado. De hecho, doctor, el choque de punta generalmente no se palpa en los pacientes. Hay que inclinar el tronco hacia adelante. Y usted tiene que entender que el corazón está inundado de líquido, doctor. La transmisión de la contractilidad se ve amortiguada por el líquido que tiene en el espacio pericárdico. Todo lo contrario, doctor. Por eso los ruidos cardíacos son hipofonéticos. La taquicardia no es un signo que se encuentre en la palpación, doctor, porque nosotros no podemos a veces encontrar el choque apexiano y si no encontramos el choque apexiano no podemos evaluar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se escucha, se ausculta.
¿ya? Y muchas veces desaparece la palpación del choque apexiano, ¿ya? Salvo que el paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica y el choque apexiano sea de cúpula de billar, o que el paciente sea hipertenso, como usted lo tiene ahí, o que esté desplazado hacia el sexto espacio intercostal en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Sí, si el choque de punta se palpa dentro de la zona de matidez cardíaca. No sé qué quiere decir usted ahí con eso. Pero no es lo único, doctor. Si el paciente tiene una pericarditis, se encuentran los puntos dolorosos de la pericarditis. ¿Cuáles son? Que tampoco ayer los mencionaron. ¿Ya? Entonces, a la palpación desaparece el choque apexiano, puede desaparecer el latido paraesternal. Se encuentran los puntos dolorosos de la pericarditis, que les queda de tarea buscarlos cuáles son. ¿Ya? Regresen en la anterior. Ya todo eso se lo expliqué, que ustedes ni siquiera solamente lo mencionaron. Regresen al anterior. Hace 12 años, 15 años, estoy tratando de sacar portafolio de ahí en el político. Regresen. A ver, doctor, ¿cómo se valora, cómo es la técnica para evaluar el pulso paradojal? Pues doctor, es pues agarrando el manguito, obviamente, insuflándolo hasta que no se detecte ningún tipo de pulso a nivel radial. Luego soltamos suavemente y allí tomamos la primera presión en expiración, o sea que se detecte el primer pulso en expiración, pero no en inspiración. Luego ahí tomamos la primera medida. Luego soltamos hasta que se detecte el último pulso, teniendo en cuenta todo el ciclo, que ese sería pues ya y allí tenemos la sistólica, y la diferencia entre esas dos tiene que ser, esos dos pulsos que tomamos tienen que ser de 10 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces ahí tendríamos un pulso paradójico. Yo creo que ahí se equivocó, doctor. A ver, menciónalo otra vez. Insuflando el manguito hasta que no se detecte ningún tipo de pulso, lo soltamos hasta que se detecte el primer pulso en la expiración, más no en la inspiración. Expiración, doctor, más no en la inspiración. Y después soltamos hasta que se detecte el pulso en todo el ciclo. Tenemos esas dos medidas, y esas dos medidas la diferencia tiene que ser de 10 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Cuáles son las dos medidas? No sé, puede ser, no sé, doctor, puede ser una medida de 100, 110, de 110, 10, e incluso así pues tenemos el pulso paradójico. No sé si, no entiendo su pregunta, o sea, esas dos medidas, No, es que ¿cómo yo así? a usted no le entiendo lo que usted está diciendo, más bien. Simplemente, ¿cuál es la técnica para medir el pulso paradojal? Eso es una pregunta sencilla, así que no sé qué no entiende. Yo no le entiendo cómo lo está explicando usted. Eso sí se lo tengo que decir claro. Lo que usted me está mencionando es la expiración, doctor, y eso no se tiene en cuenta, es la inspiración. Usted lo tiene escrito ahí, así que no sé por qué me responde otra cosa.
primero, eso se tiene que escuchar, no se tiene que palpar. Palpar, usted puede de pronto notar el cambio de la amplitud de la onda de pulso, sí, pero usted no puede saber cuántos milímetros de mercurio tiene el paciente con la palpación, por lo menos no de forma precisa. Entonces, hay que escuchar los sonidos de Korokov, si se acuerda de eso. Yo no hablo de presión arterial, porque se supone que ustedes saben tomar la presión arterial. No es que se palpe, doctor. Usted coloca y comienza a insuflar el manguito del tensiómetro hasta que ya no escuche los sonidos de Korokov. Después que ya usted dejó de escuchar los sonidos de Korokov, usted comienza a desinflar lentamente el manguito hasta que nuevamente vuelva a escuchar los sonidos de Korokov en expiración. Ahí sí. ¿Ya? Sigue desinflando el manguito, ¿sí? Hasta que los sonidos los vuelva a escuchar en inspiración y expiración, porque el paciente sigue respirando. ¿Ya? ¿Cuál es la primera medida? La que usted escuchó cuando aparecieron los sonidos de Korokov en expiración. ¿Y cuál es la segunda medida? La que aparece cuando usted volvió a escuchar los sonidos de Korokov en inspiración y expiración. ¿Sí ve la diferencia de una explicación? Y si esa diferencia de cuando usted escuchó por primera vez los sonidos de Korokov en expiración y cuando los volvió a escuchar tanto en inspiración como en expiración supera los 10 milímetros de mercurio, entonces el paciente tiene pulso paradojal. Sencillo. No sé por qué se enredan ustedes. ¿Y por qué durante la inspiración es que ocurre esto y no durante la expiración? ¿Qué explicación tiene eso? Pregunta. Tiene que ver con que en la inspiración aumenta la presión venosa central y ahí es donde se ve directamente afectado el ventrículo y se da una mala eyección de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. A ver. Me dice por qué en inspiración. Hola. Hola, hola. Doctor, se puede ver a que obviamente se hace por fases, ¿cierto? Para escuchar a Korokov. Entonces cuando No, yo no estoy hablando de eso ya. ¿Qué pasa durante la inspiración que no ocurre durante la expiración? Doctor, durante la inspiración
lo que se está haciendo es el ingreso de aire a los pulmones y ocurre un llenado y la expansión de esto, lo que va a producir un aumento en el tórax como tal. En cambio, en la expiración, esto sería lo contrario a lo que estaba pasando, que ya no va a ocurrir un llenado como tal, sino que va a ocurrir la liberación del aire que ya había entrado. Se los acabé de explicar hace 5 minutos y definitivamente no captaron nada. Bueno, regrese a la anterior diapositiva. La anterior. Yo creo que con esa sola diapositiva se hubiese podido hablar de todo. A ver, pregunto. Ahí dice extremidades frías. ¿Por qué se ponen las extremidades frías? Mala perfusión periférica, descenso del gasto cardíaco, falta de ¿Por qué riego a nivel de la... Le hago una pregunta, doctor. Usted me dijo que los ruidos son opacos. ¿Qué quiere decir con eso? Hiposonalidad, doctor, pues como usted lo mencionó. Opaco tiene Presencia. que ver. ¿Qué es opaco? Opaco, no, pues opaco es pues que no se escucha claro, ¿no? Que no se escucha Sí, claro. Entonces, la debido a la palabra presencia, opaco no significa eso. ¿no? Entonces, Yo no utilizaría la palabra opaco. O sea, usted me dice que los ruidos están opacos porque no se ven. Y la verdad es que no es que no se vean. En realidad no se auscultan. Están hipofonéticos. Ya que usted utiliza la palabra hiposonoridad, pero la palabra opaco no la utilizaría yo. A ver, una última pregunta. ¿Por qué un infarto agudo del miocardio puede producir un taponamiento cardíaco? ¿Se escuchó la pregunta? Bueno. Bueno, parece que el común denominador de esta semana fue... Bueno, para los que me solicitaron libros, voy a hacer un nuevo módulo que va a decir libros de semiología cardiopulmonar. Así que estén atentos. Seguramente en el transcurso de la tarde se los publico. Ahí van a ver varios libros que les van a servir de fuente bibliográfica para futuro. ¿Sí? Así que yo ahorita los subo ahí al módulo y los van a tener disponibles en PDF. Así que van a poder revisar. Su nota igual, doctor, es 280. Otra presentación que no cumple con el objetivo. Espero que, bueno, el fin de semana sirva para tener una mejor preparación y que para la próxima semana tengamos una mejor presentación de los temas. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor.